señores, buenas noches. Esto es Periodismo en Vivo. Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? La extrañé, quiero decirle. Yo también. ¿Me extrañó un poquito? Sí, mucho. Bueno, nosotros también extrañamos a la gente. Aquí estamos, como siempre, haciendo periodismo en vivo, como todos los jueves. Hay muchos temas que vamos a tratar. Por lo político, me parece, Paola, vamos a tener que hablar desde el Consejo de la Magistratura, la situación judicial, las declaraciones hoy del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ¿no? Exactamente, sí, donde dijo que la justicia estaba unida y que estaban dispuestos a enfrentar cualquier viento fuerte, dijo, con convicciones. Este será uno de los primeros temas. Luego estaremos hablando de lo que puede llegar a pasar. Hay 7D, hay una fecha tope para que es una gran batalla entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional. Ya está con nosotros y enseguida vamos a estar hablando con, yo lo voy a presentar como el viceministro, el vicejefe de gabinete, por más que su cargo sea el subsecretario general de la Presidencia. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo y están? en un rato trataremos de averiguar qué pasó con la fragata Libertad. ¿Sigue en Ghana? Sigue todavía ahí y también hay una nueva embarcación que está detenida. Vamos a tratar el tema y a debatirlo. Oficialismo, oposición, qué pasó, las internas en el gobierno en torno a este tema, la fragata Libertad. Y lo vamos a tratar aquí en Periodismo en Vivo. Estamos en vivo, como siempre todos los jueves, en las vías de comunicación y en las redes sociales pueden encontrarnos. Otra vez, Gustavo, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Antes de ir a hablar del 7D, la pregunta es, Carlos Kunkel dijo, el año que viene vamos a tratar el tema de la reelección. ¿Habla en nombre del gobierno o habla en nombre de Kunkel? Habla en nombre de Kunkel. La presidenta no dijo nada sobre el tema. Y no está en la agenda del gobierno. Le preguntaban al senador Aníbal Fernández hace pocas semanas y dice no es motivo de agenda, no es parte de la agenda. La verdad que estamos ocupados y preocupados, pero ocupados básicamente en la gestión de gobierno. Desde que comenzó el segundo mandato de la Presidenta de la Nación, se produjeron hechos muy importantes como la restatización de una parte de Repsol a través del 51% de las acciones con YPF, el plan Procrear, ya se sortearon y se dieron créditos por más de 50.000 o para más de 50.000 viviendas, el tema del Código Civil y Código Comercial, la unificación de los códigos, el Código Penal, digo, temas sustanciales. Ahora el Senado, el voto el voto joven, el voto a los 16 años, así que me parece que esos son los grandes temas en los que está el gobierno. ¿No está en la agenda la reelección por ahora? No está en la agenda la reelección, digo, así que, digamos, nosotros tenemos mandato constitucional, o la Presidenta de la Nación, hasta el 10 de diciembre de 2015, y lo más importante que tiene que hacer es seguir trabajando para transformar la Argentina en un momento de crisis mundial y en un momento donde las transformaciones de América Latina, porque esto es América Latina en su conjunto, necesitan de políticas coordinadas entre los distintos países. Entonces hay que seguir trabajando en esto. A mí me parece que es agenda de la oposición, la reelección. ¿Y no es agenda también del gobierno, aunque no oficialmente, porque es un proyecto político, empezó con Néstor Kirchner, siguió con la Presidenta de la Nación y todavía no hay un sucesor? Y seguirá con quien tenga que seguir, es muy temprano, es muy temprano para hablar de sucesores, para hablar de lo que va a pasar. Primero hay que ganar la elección del 2013 y para ganar la elección del 2013 hay que gobernar bien hasta el 2013. Entonces me parece que es un tema interesante, que hay algunos que están proponiendo, sin hablar de reelección, de reforma de la Constitución Nacional para incorporar las reformas que se han producido en estos últimos años en la política argentina y latinoamericana. Me parece que ese es un buen tema de debate académico y que vale la pena darlo, pero no está en la agenda de la reelección. Para terminar de mi parte, al menos con la reelección, la reelección de Lorenzetti al frente de la Corte, ¿les hace ruido? No, primero, es legal, está dentro de las normas y después es una decisión de la Corte. Néstor Kirchner tomó la decisión de hacer juicio político a la Corte de Menem, que realmente era una Corte vergonzosa. Más de 100 periodistas habían sido condenados por calumnias e injurias durante el gobierno de Menem porque hacían investigaciones, eran condenados en una instancia, a lo mejor absueltos en otra, pero llegaban a la Corte y terminaban siendo condenados. El caso Kimmel permitió cambiar la historia. Cuando se decide cambiar la Corte, poner a gente insospechada de
parcialidad, porque todos están insospechados de parcialidad. Algunos pueden simpatizar más y otros menos con la línea ideológica argentina y latinoamericana, pero todos son grandes juristas: Carmen Argibay, Zaffaroni, Hayton de Lonasco, bueno, los que vienen, Petracchi, Fait, el propio Lorenzetti. Entonces digo, elegimos este rumbo. Y entonces, si la Corte decidió estas autoridades, la Corte decidió de estas autoridades. ¿Y cómo le cayeron las declaraciones justamente del presidente de la Corte hablando de esto del Poder Judicial en función de supuestas presiones que existirían, tema Consejo de la Magistratura, ley de medios? Yo no creo que se haya referido a presiones. Digo, a veces es como la Iglesia, ¿no? El Poder Judicial. Dan unas declaraciones y se puede interpretar para cualquier lado. Yo me quedo con la conferencia de prensa que hoy dieron los diputados y los senadores, donde estaban el tercero y cuarto en sucesión presidencial, es decir, la presidenta provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, con un hecho para mí de gravedad institucional, que es lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Y me quedo con las declaraciones de Marcelo Fuentes, que dijo, si esto es una presión, se ha cumplido la ley. En realidad, puede haber un juego de presiones hasta institucionales, pero lo que sucedió con la Cámara Comercial o Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, que designaba a dedo los jueces sospechadamente en favor de un grupo, en lugar de seguir el artículo primero de la ley, que dice que el juez subrogante, hasta que no haya juez definitivo, es el que le sigue en número, es decir, el subrogante del juzgado 1 es el juzgado 2, el del 2 es el 3. Bueno, me parece que esto es lo importante. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Ahora, elegimos una Corte insospechada de parcialidad. Bueno, es la Corte que tenemos y la Corte que queremos. Ahora digo, ¿por qué esta obsesión? Supongamos que usted tiene razón, que hay un intento de obstaculizar el cumplimiento de la ley por parte de la Cámara. Es lo que creemos. Supongamos que le doy la razón. ¿Por qué esta obsesión de mirar esa parte de la justicia y no mirar otra parte también muy sospechada? Digo, los juzgados de primera instancia de la Capital Federal, Ollarví, de Bonadío, que de hecho han sido salvados en juicios políticos por el kirchnerismo. No necesariamente por el kirchnerismo. El juicio político de Ollarví, el único que tuvo, Ollarví tuvo un solo juicio político, no gobernaba Kirchner. Los otros no se abrieron, ¿eh? ¿Qué? Los otros no se permitieron. Pero digo, el Consejo con el voto de Ana Conti no permitió la apertura. No gobernaba Kirchner. Pero no permitieron la apertura, digo, de la acusación. Pero porque serán acusaciones infundadas. Digo, el Consejo de la Magistratura tiene facultades suficientes. Los juzgados federales, bueno, ahora por suerte se han completado los 4 juzgados federales que estaban vacantes. Obviamente que tienen causas muy delicadas los jueces federales. De hecho, cuando yo estaba en el Confer hice una denuncia junto con Rafael Bielsa, que era el síndico general de la Nación, porque sospechábamos, y la hizo la Cámara de Diputados también, porque sospechábamos de o evasión fiscal o lavado de dinero en compra de medios. Bueno, Bonadío la archivó en el año 2005 y la archivó en el año 2005, qué sé yo, no habrá encontrado elementos, no le habrá parecido, pero bueno, el Ejecutivo y el Legislativo denunciaron un hecho y el Judicial lo cerró y dijo, para mí no hay nada. ¿No tiene objeciones en la justicia federal, en los jueces federales? A mí no me, digamos, en mi función de gobierno no me toca a mí ese rol, le toca en todo caso al ministro de Justicia. Sí, no me gustan las actitudes personales de algunos jueces, porque creo que, y es una opinión estrictamente personal y de formación de abogado, yo tendría otra conducta personal pública que la que tienen algunos jueces. Digo personal pública, no la vida privada, digo personal pública, que cuando fue a tocar con la Mona Jiménez, digo, no le hace bien a la justicia, pero me parece que la propia Cámara reprendió al juez y le dijo, no haga eso. Si eso es pasible de juicio político, que lo resuelva el Consejo de la Magistratura. Hablando de su formación como abogado, con un hombre que ha transitado por la política, en los 90 era una mala palabra porque venía de Menem el per saltum. Sí. Hoy parece que es una buena palabra. No es una buena palabra el per saltum, pero yo estoy de acuerdo. Yo estaba pensando la semana pasada y digo, ¿qué remedio procesal puede haber para algo en el que, sancionada la ley de medios por el Congreso de la Nación, convalidada con la Corte, o por la Corte, perdón, en el caso Thomas, cuando el diputado Thomas fue a pedir que se declare la nulidad de la ley en cuanto al procedimiento, la Corte le dice, no, la ley está bien dictada, porque primero es un órgano distinto al judicial, y segundo, el Senado no dijo nada y la sancionó 15 días más tarde. Entonces uno dice, bueno, una ley sancionada por mayoría larga,
convalidada por la Corte y reglamentada por el Ejecutivo, debe cumplirse. Si no se cumple, hay una especie de subversión del orden constitucional por parte de un grupo que tiene derecho a pedir la inconstitucionalidad y el amparo, ojo, tiene derecho a hacerlo, pero que si uno mira el expediente, su estrategia judicial fue demorar la resolución sine die, es decir, que nunca se resuelva el amparo porque no queremos llegar al fondo de la cuestión. ¿Me permite una comparación muy extrema? Sí. Es la misma estrategia que tiene el gobierno para dilatarle a los jubilados el pago de lo que les corresponde. Digo, ¿por qué este apuro por el cumplimiento de una ley sancionada con mayorías? Porque es una ley fundamental que tiene que ver... ¿Y no es fundamental que un jubilado cobre lo que tiene que cobrar? Digo, porque, digamos, el ANSES, y hoy lo dice Diego Bocio, sigue apelando, sabiendo que va a perder. Digo, es un modo de dilatar igual que el de este grupo económico. Voy a decir dos cosas. Primero, nosotros no estamos dilatando un amparo. Sí. Digamos, cuando aquí, digamos, este gobierno no solo aumentó en 600, 700% las jubilaciones, sino que propuso la ley de movilidad jubilatoria. 1.900 pesos. No, correcto. Y contra 140 durante 10 años y medio de Menem y 13% menos en el gobierno de la Alianza. Se acaban de sacar 40 pesos del PAME. Pero digo, desde ahí fue el que más dio y el que más jubiló en los últimos 30 años de la Argentina. Digo, para comparar, porque si nosotros nos comparamos con Suiza es una cosa. Ahora, si nos comparamos con los periodos históricos de la Argentina, uno toma los últimos 30 o 40 años y es la mejor situación, lamentablemente, de los jubilados. Ahora, cuando el único veto que hizo la presidenta, que fue el 82% móvil contra 107 de Macri, el único veto dijo, ojalá pudiéramos, pero todavía no se puede. Entonces, ¿por qué el ANSES en algunos casos sigue apelando, en otros no por cuestión de edad? Porque no podría, primero, sigue cumpliendo la ley, porque los fallos de la Corte son para un único caso, digo, no es un caso general. Si tuviera con qué, no haría esto. Como no tiene con qué, se aviene estrictamente a la ley y a lo que puede pagar. Y en determinados casos, después de determinada edad, no apela. Vuelvo al tema de la ley de medios. Hay una ley que hay que cumplir. Digo, no hay por qué no cumplirla. Hay una distinta interpretación en función de cuando llegue el 7 de diciembre. Vayamos, ese es otro tema. Sí. Primero, Clarín desconoció la ley, desconoció el AFCA. Contestó por nota diciendo que no iba a presentar absolutamente nada porque desconocía la autoridad. Entonces uno dice, bueno, esto no puede ser. Cuando la Corte termina con la estrategia de Clarín, no porque esté a favor o en contra de Clarín la Corte, sino porque dice, miren, no han hecho nada con la cuestión de fondo, tardaron casi un año en notificar la demanda de inconstitucionalidad, no han dado muestras de querer notificarla, no han demostrado que esté afectada la libertad de expresión, sino que en todo caso será una cuestión económica, y ese es el dato más importante, porque si estuviera afectada la libertad de expresión, el daño es irreparable. Si solo está afectada una cuestión económica, se arregla con una indemnización, que es lo que pasa en toda la legislación internacional en la materia. Entonces le dice la Corte, el 7 de diciembre, después de 3 años, inexorablemente vence la cautelar. Se aplica el 161, sí. Según el último párrafo de la parte resolutiva, la interpretación que hace el AFCA, que yo hago la misma y el gobierno hace la misma, pero lo importante es que la haga el AFCA, es el 7 de diciembre se aplica integralmente la ley porque está vencida. Esto lo dice la parte resolutiva. Si Clarín interpretara lo contrario y no presenta... el plan de desinversión. ¿Qué va a pasar? En todo caso, deberá reinterpretar el fallo de la Corte el juez de primera instancia que subrogue o el juez natural que subrogue. Todo indica que no tiene el año. Entonces, si no presenta todos, absolutamente todos, Clarín no es el único, hay 26 grupos que están en esta situación. ¿Va a tener el gobierno la misma actitud con todos los grupos económicos que no cumplan la ley? Han intimado a todos. Si quiere le digo, mire, el grupo Moneta le sobra la mitad de las radios que tiene. El grupo Haddad, que es le sobran 2 radios. Ya hay una solicitada diciendo que van a vender 2 radios si le aprueban la compra. Yo por lo menos vi la solicitada en el diario. Telefónica tiene... Grupo América. El Grupo 1. Sí. El grupo Vila Manzano, para mí le sobran. No conozco bien el expediente. Creo que algunas licencias de cable, pero básicamente los 3 canales de aire, que tiene el mismo problema que Clarín, superposición de canal de cable con señal de aire. Entonces, no es el único grupo. Ahora, son los, salvo Clarín, todos desistieron del amparo
y todos manifestaron que de acá al 7 de diciembre presentan el plan de desinversión. Si alguno no lo presentara, cualquiera, no solo pierden la oportunidad de vender a quien ellos quisieran, sino que obligan al Estado, digo obligan y el Estado debería cumplir la ley, que es establecer el propio Estado el plan de desinversión. Dentro de ese plan, de acuerdo a la facultad legal, pero sobre todo por la decisión del gobierno, ¿es intervenir alguna de esas empresas? Digo, supongamos que podría intervenirse, por ejemplo, Cablevisión. Podría ser una de las medidas a tomar. Digo, las medidas a tomar las decide el AFCA y en el plazo que el AFCA lo decide. Ahora, la responsabilidad de cumplir la ley del AFCA, la responsabilidad del incumplimiento sería del medio que no presentó el plan. Por ejemplo, intervención en Canal 13. ¿Podría el gobierno intervenir en Canal 13 el 8 de diciembre? Podría ser. No es automático. Porque realmente no es automático, tiene que haber un acto resolutivo, quizá una intimación previa, el AFCA lo va a decidir. Claro, pero ahora, intervención en para tratar de graficarlo, en términos de lo que fue Chicone Calcográfica con Vudú, Lorenzino, Daura. Exacto, es recuperación de la licencia. La licencia es un bien de la humanidad administrada por el Estado según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es un organismo de las Naciones Unidas. Y quien la explota es un licenciatario que tiene el uso de un espacio radioeléctrico por un tiempo determinado. Ni siquiera es un derecho de propiedad. ¿Cómo va a establecer el gobierno ese licenciatario, por ejemplo? ¿Cómo lo va a elegir el gobierno? ¿A quién? No lo elige, llama a licitación. Llama a licitación. Pero el tema es al revés. De acá al 7 de diciembre, todos los que están fuera de la ley tienen el derecho de elegir a quién se lo venden y presentar el plan de desinversión. Si el 7 de diciembre todos lo presentan, no es que el 8 vendieron, sino que se lo tienen que aprobar, se analiza y comienza... ¿A usted le consta si hay algún grupo de los que nombramos hace un rato presentó un plan de desinversión? No me sacando el grupo Clarín. No me consta que lo haya presentado, sí me consta que ha tenido reuniones para comenzar a presentar el plan de desinversión. Porque lo ha dicho públicamente el AFCA. ¿Qué pasa si... en el grupo más crítico, me parece, que es el grupo Clarín para el gobierno, se decide subdividir en distintas empresas? Cablevisión en uno de los accionistas, Canal 13 en otros. En la medida que cumplan con la ley, cumplieron con la ley. El cumplimiento de la ley significa que no haya relación accionaria, que no haya socios ocultos. ¿Cómo se garantiza la transparencia de ventas para que no sean ventas? La obligación la tiene el AFCA, que tiene la obligación de, a través de la ley de sociedades, descorrer lo que se llama el velo societario. Digo, hay herramientas y elementos para que esto no suceda. Ahora, el AFCA no le dice no le venda a sus amigos ideológicos. Lo que le dice es cumpla con la ley. Si le vende a sus amigos ideológicos, pero que no son socios y que no son socios ocultos, nosotros de esa manera vamos a demostrar que lo que queremos es pluralidad de voces. Y además hay otra tarea, que es que se incorporen los nuevos actores, licitar 50 o 100 nuevas señales de televisión digital, que puedan entrar las cooperativas, que puedan entrar los sectores no comerciales, que puedan entrar nuevos sectores comerciales, porque lo que queremos es eso, queremos ampliar los puntos de vista. Este es el espíritu de la ley. Más allá del espíritu de la ley y de lo que usted dice, ¿cómo se imagina el impacto en la libertad de expresión? Usted ha dicho, ¿se interviene Canal 13 o se interviene Cablevisión? Digo, se van a escuchar voces, se parece al Chávez de Venezuela. Me atengo al fallo de la Corte. El fallo de la Corte del 22 de mayo dice, no solo no han demostrado que esté afectada la libertad de expresión, sino que si lo que se trata es de vender una parte del grupo, esto no afecta a la libertad de expresión. Si hoy tienen el 45% del mercado del cable y van a tener el 35% del mercado del cable, a lo sumo tendrán 20 empresas menos por la que transmitir lo mismo, pero van a seguir siendo la empresa más grande y más importante de la Argentina de comunicación y ninguna le va a llegar a los talones porque la que más tiene es el 10%. Digo, la Corte dice, no está afectada la libertad de expresión, entonces, ¿por qué uno va a decir lo contrario? Entonces, tienen la oportunidad de presentar el plan de desinversión, pero tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, las preguntas subvierten el orden constitucional. ¿Por qué no han de cumplir la ley? ¿Y qué pasa si la tienen que cumplir? ¿Qué pasa si el juez dice el 7D no se cumplen los 365 días, sino que es la interpretación pro Clarín que no, claro, comienza a correr a partir de ese momento? Bueno,
haremos ¿Están como hasta dispuestos ahora. a Pero si respetarlo? hasta ahora hemos respetado todos los fallos de la justicia. Igual van a ir a la Corte con este proyecto Obviamente, que empieza a debatir. pero además vamos a ir a la Corte. A ver, es sano esto. En este momento tenemos gravísimos problemas institucionales que no afectan el funcionamiento hoy de la democracia, pero por primera vez el Consejo de la Magistratura echó atrás un concurso aprobado por el propio Consejo. Digo, lo único que faltaba era elevar la terna. Esta cosa que instaló Clarín, que el gobierno quiso poner a una jueza amiga y la sacó del puesto 15 al puesto 6. Es mentira. El concurso, que lleva 2 años y medio, tiene 3 periodos. Primero, los antecedentes. Ella quedó 15 entre 30 en los antecedentes, porque es común que en los antecedentes... Depende de... Claro, los que vienen del Poder Judicial tienen mayor cantidad de cursos. Después vino el escrito y después el oral. Cuando terminó toda la etapa de los antecedentes y la oposición escrita y oral, se hizo un orden de méritos que lo firmaron los consejeros, menos Recondo, pero lo firmó Aguad, y ella está sexta. Lo firmó Aguad, no digo es que lo inventamos, lo firmó Aguad. Los 2 primeros son 2 mujeres que están hoy subrogando, el tercero es el secretario de Recondo, la sexta es esta doctora Gagliardi, y el séptimo es una persona apadrinada, entre comillas, digo, de la confianza de Aguad. Esto es como cualquier otro concurso. En el momento que lo único que quedaba era, en el plenario de los 13, elevar la terna, como se necesitan 9 sobre 13 votos, los 5 de la oposición dijeron no. ¿Por qué? Nuestra conclusión, por presión de Clarín, que lo que quería era poner un juez subrogante jubilado que durara 7 días para que hiciera una maniobra. Hoy la Cámara dice, bueno, no hay más subrogantes a dedo, subroga el juez natural del juzgado siguiente. Y nosotros decimos, bueno, si el fondo de la cuestión es la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 161, y en definitiva lo va a resolver la Corte, ¿por qué no se aboca a la Corte? No, porque eso es violar, el proceso judicial. A ver, todo proceso, aún las cuestiones de mero derecho, y no nos pongamos demasiado técnicos, merecen una primera instancia, una instancia revisora y un recurso extraordinario. El per saltum era, yo me acuerdo con Menem, era un disgusto, ahora no puede ser bueno. Claro que es un disgusto, pero voy a lo siguiente, era un disgusto en la privatización de aerolíneas que pasaba por, que evitaba la justicia. Uno lo que dice aquí es, si está en juego el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, si el gobierno... No está en juego. Sí, está en juego. Está trabada la designación de 5 jueces y volvieron se sigue atrás... impartiendo justicia, ¿eh? Bueno, pero el Consejo no quiere designar jueces por presión de un grupo. Bueno. Y el gobierno, a través del Procurador General, denunció por el artículo 230 del Código Penal por obstaculizar el cumplimiento de una ley. Pero, Gustavo, es un hecho grave, es un hecho grave. No me puede decir que el per saltum es constitucional. El per saltum es la violación de la garantía del proceso judicial. A ver, es constitucional. Estamos hablando acá de hechos de gravedad institucional. Después venía racatoria, ¿se acuerda la racatoria? Yo lo que digo es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en estos casos extremos. Y vuelvo y lo estuve pensando la semana pasada, lo decía antes de empezar el programa. Decía, esto se puede solucionar de esta manera. A lo que voy es, ¿cómo es posible que estemos debatiendo si un grupo va a cumplir o no va a cumplir una ley? Digo, nosotros hemos dado vuelta el análisis del discurso en los medios. Digo, no acuso a nadie. El país está discutiendo. Está bien, pero el gobierno sigue, más allá de lo estricto de la aplicación de la ley de medios, sigue teniendo la convicción de que el Grupo Clarín es tan dominante, más allá de los canales que tenga, frente a la mayoría de los canales que están cercanos al gobierno nacional. Sí, y lo va a seguir siendo. No tan dominante, pero va a seguir siendo. Hay un estudio de Mastrini y Becerra sobre la concentración de medios en América Latina que dice que Clarín de Argentina o Globo de Brasil, Televisa de México y Cisnero de Venezuela concentran el 60% de las audiencias y el 60% de la facturación en cada uno de esos países. Son los 4 países donde los controles monopólicos se han borrado, porque la Argentina los tenía y se han borrado. Entonces, el 8 de diciembre vamos a saber quiénes presentaron el plan de desinversión. Se ha producido un hecho que realmente
es plausible la constitución de la bicameral y la posibilidad de que la oposición esté dentro de la conducción del AFCA, sí, para que esto sea más transparente. Esto lo veníamos pidiendo, se concretó. Dentro de una semana o de 2 semanas va a haber 2 representantes de la oposición en el directorio para analizar todos los expedientes. ¿Y van a ser públicas las ventas que se hagan? Absolutamente, pero es la obligación de la ley, el registro público. No quiero dejar de decirlo porque si no queda como por allí. ¿Sabe por qué los jueces tienen que revisar lo que fue la ley, por más que se haya aplicado, aprobado con tanta mayoría? Porque eso es la República. Pero por suerte, todavía hay división de poderes y los jueces, por más que haya una ley, pueden declarar inconstitucional. Estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que Clarín no quería llegar a eso, que quería, con el amparo, evitar llegar a la inconstitucionalidad. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la jurisprudencia del mundo establece lo que la Corte ya insinuó. No hay afectación de la libertad de expresión. En todo caso, si hay una mala venta, tendrá derecho a una indemnización. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y todavía seguimos. Hoy está muy jurídico el programa. Bueno, hemos venido muy jurídicos. Está Estela Maris Córdoba. Vamos a hablar sobre el tema Consejo de la Magistratura. Hay independencia de poderes, hay presión sobre la justicia. Después la fragata Libertad, que sigue varada en Ghana.